Excelente día. En este momento, mi compañera Keila Flores y mi persona Elizabeth Salazar le vamos a estar hablando acerca del tema del taladro industrial, cuya presentación está estructurada de la siguiente manera. Estaremos hablando acerca de la historia, del origen, de las funciones, de los tipos de taladro, de los accesorios y daremos ejemplos del uso de esta herramienta. Bien, vamos a estar hablando sobre lo que es el origen del taladro. En el año 1838 se dice, según la investigación realizada por fuentes de internet, que el primer taladro fue creado por James Nasmyth en el año de 1838, el cual fue hecho únicamente de metal, un taladro de sobremesa. Ahora estaremos hablando un poco sobre la que es la historia del taladro. Esta herramienta ha ido evolucionando y a lo largo de los años se ha ido mejorando y perfeccionando su labor. Se cree, o mejor dicho, en la era del Paleolítico Superior, ya los humanos taladraban conchas de molusco para fines ornamentales. Según la investigación realizada, se dice que se han hallado conchas perforadas entre 70.000 y 120.000 años de antigüedad en África y en Oriente Próximo. Se cree que el precursor del taladro fue el molinillo de hacer fuego. Esto se cree porque se halló una figura en el cual había un grabado egipcio en el año 1440 a.C. Como lo podemos ver en la figura, allí vemos en la imagen un hombre que está doblado con una varilla y un pedazo de madera. Eso que vemos allí es el molinillo de hacer fuego. Si nosotros hemos visto las películas, los vamos a identificar, que vemos que cuando alguna persona se han perdido, bien sea en un bosque, y necesitan hacer fuego, utilizan mucho esta técnica o este método, que es que toman como unos palillos o una madera, perdón, y comienzan a hacerle este movimiento de fricción. ¿Para qué? Para ir creando lo que es el fuego. En la cultura egipcia, otro procedimiento muy antiguo para taladrar piedra, según bajo relieve egipcio de 2700 años antes de Cristo, consistía en un eje robusto con una punta de pedernal para taladrar piedra. Este estaba dotado de un mango, el cual le permitía realizar lo que eran los giros, y la incorporación de dos macetas que permitían regularlo. Para esto era necesario utilizar una de las dos manos y crear un movimiento de rotación de la pieza en el torneado y la herramienta en el taladro. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, debido a que nace la necesidad de utilizar las dos manos, nace lo que es el arco de violín. El arco de violín es un instrumento de accionamiento giratorio, el cual está compuesto alternativamente por un arco y una cuerda. Este es utilizado hace miles de años y se utiliza en la actualidad de forma residual en algunos países. Durante siglos, los tornos funcionaban de acuerdo al sistema del arco de violín. En el siglo XIII se inventó el torno de pedal y pertiga flexible, el cual tenía la ventaja de que éste podía ser accionado con los pies y quedaban las manos libres.
para realizar otras tareas. Esto fue un avance, ya que para realizarlo con el arco de violín se necesitaban utilizar las manos, pero ya con este quedaban las manos libres y solamente se tenían que utilizar los pies. En el siglo XV vemos mejoras. ¿Por qué? Porque a partir de ese siglo se comienza a utilizar lo que es la energía hidráulica. La energía hidráulica es aquella que se obtiene del agua de los ríos. Ok, se utiliza la energía hidráulica porque se necesitaban realizar taladros a troncos de madera, los cuales iban a ser utilizados para diferentes fines. Una vez cuando finaliza lo que es el siglo XV, Leonardo da Vinci crea un taladro horizontal para realizar taladros más profundos. Esto es lo importante de que vayamos conociendo lo que es la historia del taladro. ¿Por qué? Porque vemos que se comenzó primeramente cuando estábamos en la época de los nómadas, cuando se hallaron las conchas de molusco, que se creía que ya se estaban taladrando, y donde se creía que el precursor era el molinillo de viento. Después de esto vamos viendo lo que es que nace el arco de violín, ya después se deja el arco de, perdón, se deja lo que es el arco de violín, o se van haciendo mejora, perdón, vamos a decirlo así, se van haciendo mejora y se van incorporando nuevas cosas. Por eso es que siempre menciono que el ser humano siempre tiene la necesidad de ir evolucionando. ¿Por qué? Porque siempre los tiempos van cambiando y nosotros debemos ir adaptándonos. Y cada día, siempre, la humanidad va a ir en una evolución constante. Inicialmente, cuando estábamos hablando de los orígenes del taladro, les mencioné que en el año de 1838 se había construido un taladro netamente metálico. Ok, este taladro consistía en que el giro se transmitía a través de un volante. O sea, imaginemos que tenemos el volante de mano por transmisión y por medio de un juego de engranaje, el cónicos, que hacía girar el huesillo y se alojaba a una punta de broca. O sea, le dábamos vuelta, iba a través de los engranajes hacían girar el huesillo y se alojaba la punta de broca. Ok. Después de esto, en el año 1850, Joseph Whitworth creó el taladro llamado taladro de columna. Este taladro era accionado por transmisión, pero a través de correa, y giro del eje portabrocas a través de un juego de engranajes cónico, el cual llevaba una mesa portapieza, la cual regulaba verticalmente mediante el sistema de piñón o cremallera. Lo podemos ver acá en la parte derecha de nuestra diapositiva. Vemos ahí nuestro taladro. En el siglo XX, las tecnologías desarrolladas durante la revolución industrial dieron paso a mejoras en los taladros, la cual se le fueron aplicando, que de esta manera estos pasaron a ser accionadas eléctricamente, o sea, se fue mejorando, y a ser cada vez más precisas gracias a la metrología y más productivo gracias a los nuevos materiales. O sea, vemos que después de la revolución industrial o en el tiempo de la revolución industrial se fueron realizando mejoras, porque anteriormente el taladro se estaba utilizando manualmente,
para el siglo XX ya se incorpora lo que es trabajarlo de manera eléctrica. Actualmente nosotros podemos ver que hay varios tipos de taladro. Los podemos ver cuando vamos, un ejemplo, el que ha ido a EPA o a algún lugar donde vendan este tipo de herramienta para realizar trabajo, nos vamos a dar cuenta de la evolución que esta herramienta ha tenido. Por ejemplo, acá yo tengo uno que este es un taladro portátil, por cierto, muy cómodo, el cual nos permite realizar actividades en el hogar. Hay muchos otros que ya eso después se los va a estar explicando mi compañera Keila. Una vez hablado el origen, la historia y también, si se pudiese decir, hablamos un poco de lo que es la evolución del taladro, vamos a estar definiendo. ¿Qué es un taladro? Bueno, el taladro es una máquina que se utiliza para realizar perforaciones. Estas perforaciones son agujeros en determinado material. El material puede ser concreto, de metal o madera. Una definición clara y sencilla. Bien, ya definido lo que es el taladro, vamos a hablar acerca de su función. Con anterioridad les comenté que la principal función del taladro es la de perforar. Y en realidad ese es en lo que consiste, en realizar agujeros en un material con un fin determinado, pero también adaptándoles algunos accesorios. Este puede realizar diferentes actividades o distintas funciones, las cuales se adaptan a las necesidades. Entre estas funciones tenemos la principal, que es el perforado, la cual consiste en colocar una broca al taladro y una broca o una mecha, y esta mediante movimiento giratorio, cuando encendemos el taladro, va a ir perforando. A esta le sigue lo que es el percutor. El percutor consiste en realizar agujeros dando golpes con potencia. Este normalmente se utiliza en materiales de gran dureza. Tenemos también lo que es lijar. Le sigue atornillar y desatornillar, lo que es el esmerilado y lo que es el afilar. Estas son funciones que puede realizar el taladro adecuándole accesorio para que éste realice dichas actividades. Hola, buenas tardes, mi nombre es Keila Flores y hoy les voy a hablar sobre los tipos de taladro. Sabemos que existen muchos tipos de taladro, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el industrial hasta el que se utiliza en casa, el más básico. Los principales tipos de taladros los vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con el primer tipo de taladro, la barrena. La barrena es una herramienta sencilla para realizar un taladro. Básicamente es una broca con mango. Aunque es muy antigua, se sigue utilizando hoy en día. Y esta solo sirve para taladrar materiales muy blandos, principalmente madera. Ahora le vamos a hablar sobre el berbiquí. El berbiquí es la herramienta manual antecesora del taladro y prácticamente hoy en día está en desuso, salvo en algunas carpinterías antiguas. Solamente se utilizan para algunos materiales blandos. Ahora seguimos con el taladro manual. El taladro manual es una evolución del berbiquí y cuenta con un engranaje que multiplica la velocidad de giros de la broca al dar vueltas en la manivela. Seguimos con el taladro manual. Este taladro es como el taladro que mencionamos anteriormente, pero permite ejercer mucho mayor presión sobre la broca, ya que se puede aprovechar el propio peso apoyándose del pecho sobre él. El taladro eléctrico
es la evolución de los taladros anteriormente mencionados. Este surgió al acoplarse un motor eléctrico para facilitar el taladrado. Es una herramienta imprescindible para cualquier bricolador. Su versatilidad le permite no solo taladrar, sino otras muchas funciones: atornillar, lijar, pulir, limpiar, entre otros. Ahora le vamos a hablar sobre el taladro inalámbrico. Este taladro es exactamente parecido al que habíamos nombrado anteriormente, tiene las mismas características. Lo diferente es que este es obviamente inalámbrico, no tiene cable. Trabaja por medio de una batería que es recargable, y el único inconveniente que tiene es que, por ser así, es de menor potencia, a diferencia del que es con cable. Ahora le vamos a hablar sobre el martillo percutor. El martillo percutor es un taladro con una percusión eléctrica, neumática o combinada, mucho más potente, y es imprescindible para perforar determinados materiales muy duros, como el hormigón, la piedra, etc., o espesores muy gruesos de material de obra. Ahora le vamos a hablar sobre el mini taladro. El mini taladro es un taladro pero pequeño y es súper práctico. Se puede manipular, se puede manejar con una sola mano. Y es más que todo, realiza trabajos para aplicaciones minuciosas que requieren control, precisión y ligereza. El mini taladro inalámbrico. Este taladro es mucho más práctico que el otro, que el anterior, ya que este no posee cable, sino que tiene una batería, y es más práctico porque podemos llevarlo a todos lados, aparte que cabe en todos lados por ser pequeño. Y el único inconveniente, igual que el taladro grande, es que es de menor potencia este equipo. Ahora le vamos a hablar sobre el taladro de columna. El taladro de columna es un taladro estacionario con movimientos vertical y mesa para ajustar el objeto a taladrar. La principal ventaja de este taladro es la absoluta precisión del orificio y el ajuste de la profundidad. El taladro sensitivo. Esta máquina constituye el tipo más elemental y solo puede producir barrenos de pequeñas medidas que oscilan entre 1 y 12 milímetros de diámetro. Taladros múltiples. Este tipo de máquinas de taladro son empleadas más que todo en trabajos en grandes series. Las máquinas de taladro de huesillos múltiples tienen una forma semejante a las máquinas de taladro de columna, ya que consiste en una banca con mesa para sujetar las piezas a taladrar y una columna con una cabeza que mueve un eje o un huesillo. A continuación mencionaremos algunos accesorios que utiliza o que son necesarios para utilizar el taladro. La broca. La broca es una herramienta metálica de corte que crea orificios circulares en diversos materiales cuando se coloca en una herramienta mecánica como el taladro, el berbiquí u otra máquina. Su función es formar un orificio o cavidad cilíndrica. La mordaza. En los taladros es muy habitual utilizar la mordaza u otros sistemas de apriete para sujetar las piezas mientras se taladra. Pinzas de apriete cónico. Cuando se utilizan cabezales multihuesillos o brocas de gran producción, se utilizan en vez de portabrocas, cuyo apriete es débil, pinzas cónicas atornilladas que ocupan menos espacio y dan un apriete más rígido a la herramienta. Granete. Se denomina granete a una herramienta manual que tiene forma de puntero de acero templado afilado, en un extremo con una punta de 60 grados aproximadamente, que se utiliza para marcar el lugar exacto que se ha trazado previamente en una pieza donde hay que hacer un agujero, cuando no se dispone una plantilla adecuada. Una plantilla para taladrar realiza dos
trabajos importantes y repetitivos. Sujeta el material y guía el taladro en busca de agujeros. Buenas tardes. En esta tarde les voy a dar un pequeño ejemplo de cuál es el uso que podemos darle a esta herramienta como lo es el taladro. Por acá lo pueden ver. Antes de dar el ejemplo, me gustaría nombrar sus partes. Por acá tenemos lo que es la batería, tenemos el sistema de velocidad, tenemos el control de torque, la punta broca, que es donde van colocadas las brocas que vamos a utilizar. Acá está el motor. Bien, dicho esto, vamos ahora a lo que nos compete, que es el ejemplo que les quiero dar. Bien, he tomado una tabla, como la pueden ver acá, y tengo un tornillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a atornillar esta tabla para que veamos el ejemplo de uso. Ok, fijo mi tornillo acá, tengo ya mi broca en el taladro, y lo que voy a hacer es que voy a colocar y vamos a ver la función. Ahí podemos ver el uso que se le da al taladro. Y si queremos quitar el tornillo, solamente pasamos este botoncito hacia acá y vemos cómo puede sacarlo. Ese es un pequeño ejemplo de uso. Muchas gracias.